Bienvenidos. Entonces nos vamos a África de la mano del presidente Emmanuel Macron. Este tema da para mucho, la verdad que el título quizá a algunos les puede llamar la atención porque no es algo que esté saliendo en los diarios todos los días, ¿cierto? Pero la verdad que el tema es fascinante desde mi punto de vista, así que espero poder transmitirles aquello y entender un poquito, ¿cierto?, cuál es la relación entre Francia y África y por qué, ¿cierto?, este gran interés de Francia por este continente. El presidente francés ha puesto a África como uno de sus principales focos en política exterior, donde busca alejarse de su pasado colonial y posicionar a Francia como el aliado occidental de referencia al continente, y de paso, combatir la creciente influencia china en la región. Macron ha señalado: nuestro objetivo es claro, hacer más por África. Y la verdad que, bueno, es una frase bien contundente, que podríamos decir que de alguna manera él ha podido comprobar con hechos. Aquí, como digo, pueden haber segundas lecturas, algunos, y sabemos también que detrás de todo lo que hace Francia en África hay intereses económicos, militares muy relevantes, pero es interesante ver a un Macron que al menos se la juega y demuestra, como digo, con hechos este interés. Les voy a hacer primero un pequeño resumen de lo que ha sido un poco este Macron durante el último mes. Un presidente que, como les digo, se ha mostrado muy cercano al continente, y hay algunos hitos bien interesantes que podemos revisar, como por ejemplo, la cumbre que se llevó a cabo el 18 de mayo en París, con el objetivo de conseguir financiamiento para los países del África en relación, digamos, a la crisis económica que está pasando el continente africano, consecuencia de la pandemia del coronavirus. Entonces, lo que hace es invitar a líderes africanos, a líderes también del mundo desarrollado, de organismos multilaterales, para conseguir un acuerdo que permita la recuperación económica del continente. Un día antes, el 17 de mayo, también pudimos ver que París fue sede de otra conferencia franco-africana muy importante, donde lo que intenta hacer Macron es conseguir también en este caso apoyo para la transición sudanesa. Cuando hablo de la transición sudanesa me refiero a Sudán, no a Sudán del Sur, o sea, lo que podemos ver aquí en el mapa. Y la verdad que aquí lo que pretende Macron en esta reunión del 17 de mayo es conseguir también apoyo, porque hay que recordar que este país está sufriendo, está pasando por un momento bastante complicado, consecuencia del fin del largo gobierno de Omar al-Bashir, gobierno que terminó en abril del año 2019. Entonces, un país que estuvo, ¿cierto?, por décadas gobernado por ese señor. Es un país que está, como digo, en una situación complicada de transición, y aquí Macron también intenta reunir y conseguir apoyo para apoyar y acompañar esa transición hacia la democracia. Al cierre de ese evento, Macron anunció además su intención de anular la totalidad de la deuda bilateral de Sudán. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares. Y lo que él pretende es que otros grandes acreedores hagan lo mismo para permitir la reconstrucción de este país africano. Entonces ahí ya tenemos dos citas muy importantes que se llevaron a cabo en París entre el 17 y 18 de mayo. Unos días después, Macron partió a Ruanda en visita oficial. Bueno, sabemos que ahí reconoció que Francia ignoró los avisos del genocidio de 1994 y pidió perdón por la responsabilidad atribuible a Francia. Ahora aquí, ¿qué es lo interesante de esta visita oficial a Ruanda? Que esto se aleja de la zona de influencia, podríamos decir, clásica de Francia, que es toda la zona occidental o digamos todo el noroeste africano, ¿cierto?, que fue justamente el territorio colonizado por Francia en el pasado. Entonces aquí ya también nos podemos ir dando cuenta que Macron lo que quiere es consolidar
y ampliar el área de influencia de Francia en el continente africano. Ahí está 2 días, el 27 y el 28 de mayo, como les comentaba, pide perdón por la responsabilidad que pudo tener Francia en ese dramático genocidio de los Tutsis en Ruanda el año 94. Este es el primer gesto de tal magnitud de un líder francés. Esto es bien, bien importante desde ese punto de vista. Y desde Ruanda parte a Sudáfrica, otro país que también está totalmente alejado, ¿cierto?, del llamado patio trasero francés en África, y en Sudáfrica prometió al presidente sudafricano, que tenemos ahí a Cyril Ramaphosa, el apoyo de Francia a la suspensión de las patentes de las vacunas de coronavirus e inversiones para producirlas en territorio africano. Este tema, por si acaso, de las patentes o de liberar de patentes a las vacunas de coronavirus, no es un tema cerrado, porque me imagino que todos estuvieron leyendo un poquito hace algunas semanas acerca de estas propuestas. En parte hubo países que apoyaron la idea, otros que no, pero aquí es interesante ver que Francia apoya esa idea de liberar las patentes por un tiempo, y de hecho India y Sudáfrica presentaron una propuesta a la Organización Mundial de Comercio para que evalúe esta idea y para que sea un tiempo acotado, con la idea, ¿cierto?, de que las vacunas puedan llegar al resto del planeta o a la parte del planeta que es más pobre, más vulnerable, ¿cierto? En este contexto no tenemos que olvidar que si todo el mundo no está vacunado, no vamos a poder salir de esta situación, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, Francia apoya esta idea y eso lo hizo notar en esa reunión que tuvieron en Sudáfrica. Y bueno, y a la vuelta a Francia, Macron confirmó que suspendía las operaciones militares con Mali tras un nuevo golpe de Estado, y amenazó con sacar a sus soldados de ese mismo país si éste se acercaba al islamismo radical. Después hablaremos un poquito de eso, del terrorismo en esa región. Ahora, lo interesante que en menos de 2 semanas Macron muestra su interés por África. Como digo, independientemente, alguien podrá decir, bueno, esto a mí no me gusta, esto como una potencia europea. Bueno, como digo, aquí cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero lo que es indudable es que Macron demuestra este interés y como les decía, además escoge lugares, en este caso, cuando hablo de este viaje a Ruanda y Sudáfrica, lugares que se alejan a las zonas tradicionales de influencia de Francia. Y lo otro que también queda en evidencia es que también Macron, un hombre hábil, sin lugar a dudas, aprovecha la ausencia de las principales potencias occidentales para situar de alguna manera a Francia como el gran referente de África. Y eso es lo otro también que, como digo, es muy, muy interesante, que hoy día grandes potencias que pudieran tener un gran interés por África, como es por ejemplo el Reino Unido, ¿cierto?, que fue el otro gran colonizador de este continente. Bueno, el Reino Unido estaba preocupado de su Brexit, ¿cierto? Bueno, ahora con la pandemia, de tratar de gestionar lo mejor posible la pandemia, estaba enfocado en otros temas, y esa situación, ese vacío, podríamos decir, que se produce, Macron lo aprovecha. Bueno, pero antes ya de seguir entrando en Macron, en Francia y su relación con África, darles algunos datos interesantes del continente africano. Este mapa nos muestra a Sudán del Sur incluido. Lo digo porque, bueno, sabemos que es el país más joven, ¿cierto?, del mundo, y son pocos los mapas que incluyen a Sudán del Sur. Así que ahí lo pueden ver, está completito. Bueno, África está compuesto, si pudiéramos decirlo de esa manera, por 55 países. De hecho, es el continente con más países. Tiene una superficie de más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Su tamaño equivale al 20% de la superficie terrestre. Tiene una población de más o menos 1.200 millones de habitantes, que equivale al 16% de la población mundial. Y se hablan
entre 900 y 1500 lenguas diferentes. Es muy difícil clasificar ahí porque hay dialectos, hay algunas lenguas que son muy parecidas, entonces por eso no hay consenso absoluto de cuántas lenguas hay, pero esto ya nos dice también mucho en relación a los pueblos, a las etnias que conviven en África, que también son muchísimas, como pueden ver. Bueno, aquí tengo un mapa con las familias lingüísticas, porque, claro, son muchos los idiomas, lenguas, o como queramos, digamos, llamarle, pero vemos que básicamente, ¿cierto?, son grandes familias de lenguas donde vemos que esta Níger-Congo es la que predomina, ¿cierto? Podríamos decir en toda la África subsahariana. En el norte tenemos, bueno, todo lo que es el árabe, ¿cierto? Y aquí en el sudoeste el khoisan, aquí tenemos otro idioma, digamos, en Madagascar. Así que eso solamente como para que tengan una idea de que estamos hablando de un continente riquísimo también desde el punto de vista de su cultura, y además es bien interesante porque, claro, uno como un poquito quizás ignorante y como occidental, que puede ver más o menos la población africana, negra, más o menos parecida, se dice que en África es donde hay mayor diversidad étnica. Eso es bien también increíble, o sea, hay una diferencia enorme. Podrán ser todos más oscuros, podríamos decir, pero son, desde el punto de vista genético, no hay ningún continente que tenga la diversidad que tiene África. Bueno, y para qué decir todo lo que tiene que ver con la fauna, la vegetación y todo eso. Y bueno, y en este continente está Sudán del Sur, el país más joven del mundo, que ya les comentaba antes, y que es este país que está al sur de Sudán, ¿cierto? Un país que vivió largas, interminables guerras, ¿cierto? Era bastante predecible que finalmente este país se dividiera, ¿cierto? Porque el norte era árabe, y básicamente, me refiero, sí, árabe étnicamente y musulmán. En cambio, Sudán del Sur es un territorio cristiano animista, y no árabe, sino negro. Entonces, habían diferencias étnicas, religiosas, muy poderosas, donde además sabemos que Sudán, el norte, de alguna manera abusó, podríamos decir, y aprovechó la superioridad en desmedro de los habitantes del sur, y eso a grandes rasgos, ¿cierto?, explica el nacimiento de este nuevo país. Bueno, volviendo a Macron y a la relación de Francia con el continente africano, podemos recordar que, digamos, un mes antes de su tour por África, este último viaje a Ruanda y Sudáfrica, Macron viajó a Yamena, a la capital de Chad, para asistir al funeral del presidente del país, Idriss Déby, que murió hace relativamente poquito tiempo, ¿cierto? Hace muy poco, debe ser un poquito más de un mes, y Macron, como mandatario francés, va al funeral de Idriss Déby. Bueno, pero antes de esto es interesante, creo yo, tener muy presente que los principales focos, ¿cierto?, de Francia en el continente africano son seguridad y economía. Eso es lo más importante, y eso es de alguna manera lo que resume la relación entre Francia y el continente africano hasta el día de hoy. Desde la independencia de estos países en los 60, a partir de los años 60, y hasta el día de hoy. Bueno, tenemos a un Macron entonces que va a este funeral, demuestra un interés importante. De hecho, bueno, en Chad hay, digamos, un número de tropas francesas importantísimas, hay una gran base militar en ese país. Chad es un aliado occidental en la lucha contra el terrorismo, y ahí Macron tomó la palabra, de hecho, en el funeral, hizo un discurso y garantizó su apoyo al régimen que sabemos que sitúa al hijo de Déby como presidente. Y ahí Macron dijo: Francia nunca permitirá que nadie, ni hoy ni mañana, cuestione la estabilidad e integridad de Chad. Bueno, estas son las cosas que dan para debate, o para mucha polémica, diría yo, o crítica incluso,
¿cierto? Esto de que, claro, está muy bien que Macron vaya quizás al funeral, pero que le muestre o le demuestre toda su fidelidad al hijo, la verdad que es bastante cuestionable, considerando que esta no es una monarquía, y si nos atenemos a la constitución de Chad, nos daremos cuenta que esa no era la fórmula para superar este impasse, digamos, o este vacío de poder generado por la muerte de su padre. Idris Deby a todo esto murió en combate, luchando contra grupos insurgentes dentro de su país. Él es asesinado, y en ese contexto entonces asume su hijo, que cierra el Congreso, establece un estado de excepción, y no se rige por la Constitución, que planteaba otra salida a esta crisis. Y lo que hace Macron también es saltarse todo eso y apoyar a este hombre, bueno, porque esa ha sido la tónica desde la independencia de estos países hasta el día de hoy. O sea, Francia apoya, sea dictador, no sea dictador, al que en ese momento le conviene, le resulta, ¿cierto?, amigable para sus intereses económicos y de seguridad, independientemente, como digo, de las credenciales democráticas que pueda o no tener esa persona. En este caso, ¿cierto?, Mahmat, el hijo de Deby. Bueno, el padre gobernó 31 años, ¿ah? Y esos 31 años que estuvo en el poder son, o sea, se explican en parte también por el apoyo de Francia. O sea, cuando vemos a un mundo occidental, ¿cierto?, criticando mucho a los países que son o no son democráticos, etcétera, la verdad que Francia ha sido un ejemplo de, realmente, vamos a decirlo, no importarle mucho si son o no demócratas, con tal de que, ¿cierto?, hagan o estén en la línea de lo que Francia quiere en esa zona del continente. ¿Mm? Bueno, el Chad es muy importante para Francia. Aquí Francia tiene su sede de la operación Barkhane, una operación que se supone que ahora va a finalizar. Ese es el anuncio que hace Macron cuando vuelve a Francia después de este recorrido por el continente. La operación Barkhane es una operación de las quizás más importantes hoy día en el mundo, considerando, digamos, la lucha contra el terrorismo de inspiración islámica. Bueno, aquí los números no hay que, la verdad, que mirarlos muy detenidamente, porque yo me imagino que esta infografía es del comienzo de la operación Barkhane, pero bueno, era el mapa, era lo que encontré gráficamente mejor, porque estamos hablando de 5.100 soldados franceses y otros 3.000 de 5 aliados europeos: Reino Unido, España, Estonia, Dinamarca y República Checa. Esos son los países que están apoyando a Francia en esta operación Barkhane, que comenzó el año 2014. Bueno, esta operación, para que se den cuenta lo importante que es para Francia, supone un 76% del gasto militar en operaciones del país. Y la verdad que hay muchos analistas que están diciendo que la operación Barkhane se podría asimilar al Afganistán, o se podría, digamos, señalar o denominar como el Afganistán de Francia. Porque la verdad es que la operación Barkhane lo que ha intentado hacer todo este tiempo, ¿cierto?, es de alguna manera acabar con el terrorismo islámico que impera en la región. Ya les hablé en algún momento un poco de esta zona, de la zona del Sahel, donde está todo el tráfico de personas, de droga, de armas. Es una zona tremendamente pobre, muy, muy vulnerable, que a eso se le ha sumado todo el terrorismo de inspiración islámica, que es consecuencia directa, y en esto hay consenso total entre los analistas, de la guerra en Libia, o más bien del derrocamiento de Gaddafi el año 2011, perdón, en Libia, ¿cierto? Fueron muchas las armas que quedaron dando vuelta, armas que fueron utilizadas básicamente por los tuareg, que después se aliaron con los terroristas islámicos, y eso ha llevado a que esta zona esté en una situación dramática, la verdad. Y es en ese contexto cuando sobre todo comienza todo el problema en Mali, en el norte de Mali, con los tuareg y los terroristas de inspiración islámica, que Francia, ¿cierto?, decide entrar con todo y apoyar a estos países que están luchando contra estos terroristas.
y hay que decirlo también, y no es solamente que a Francia se le ocurra, digamos, porque quiere ir a cooperar en este llamado patio trasero, sino porque también estos países piden la ayuda de Francia para luchar contra este terrorismo yihadista. Bueno, la verdad que la lucha contra este terrorismo de inspiración islámica ha sido bastante fracasado para Francia. Se dice que no ha podido prevenir un incremento de la violencia que tan solo en el año 2020 aumentó en un 44%, con 1.170 ataques y 4.122 muertos. Ha sido, la verdad que, lamentablemente, muy poco eficaz esta operación, y es en ese contexto que Macron, como les decía, decide finalmente terminar con esta operación, algo que él había negado mucho tiempo. O sea, hace un rato le estaban preguntando y decía que no, que iba a seguir apoyando a estos países en el África, que la operación iba a continuar. Sin embargo, es interesante, les voy a explicar un poco cuál es la lectura o cómo él va a vender esta decisión, para digamos, dejar contentos a franceses y africanos. Bueno, aquí tenemos el mapa del norte de África, donde se ve claramente cuál es el Sahel, que es esta zona, ¿cierto? Digamos, esta franja entre el Atlántico y el Mar Rojo, y que incluye a todos estos países, esta zona que está sufriendo enormemente por el cambio climático, y que es escenario de los peores tráficos, como les decía, de personas, armas y drogas, crimen organizado, de todo. Y se le suma ahora, o desde ya hace 10 años, el terrorismo islámico. Bueno, en enero de este año, ¿sí? Una encuesta mostró que por primera vez una mayoría de franceses estaban en contra de la operación Barkhane, que ya se ha llevado la vida de 57 soldados franceses. Entonces, podríamos decir que el alto costo humano y económico, la impopularidad de Macron, la vamos a ver inmediatamente, y las elecciones presidenciales en 2022 en Francia, han llevado básicamente a Macron a anunciar el fin de esta operación. O sea, esta operación ya es definitivamente muy, muy impopular en Francia, y bueno, y Macron, como cualquier político, ya está mirando el año 2022 cuando se vienen las próximas elecciones, y hay que decirlo, ha decidido acabar con esta, digamos, con este despliegue militar tan importante, ¿cierto?, para luchar contra el terrorismo. Bueno, en una encuesta publicada recién el 2 de junio por la revista Paris Match, nos muestra que la aprobación de Macron está bastante baja, como pueden ver ahí. 4 de cada 10 franceses lo estarían aprobando. Ahora, lo interesante de esta encuesta, algo que es bastante inédito a juicio de los analistas, es que por primera vez los votantes de izquierda están, digamos, son más favorables a la gestión de Macron que los votantes de derecha, que lo apoyan solo en un 35%. O sea, el 41% de los votantes de izquierda estaría aprobando la gestión del presidente versus un 35% de derecha. Los votantes verdes lo están apoyando en un 53%, y los votantes de los republicanos, que la verdad voy a ser súper honesta, no sé por qué los ponen aparte, porque es un partido político dentro de Francia. Son muchísimos los partidos que hay, pero bueno, los republicanos es un partido político de centro-derecha fundado por el presidente Jacques Chirac. Nicolás Sarkozy también fue presidente de este partido. El partido de los republicanos tienen 100 escaños de los 577 que tiene la Asamblea Nacional en Francia, por si acaso. Y no hay que confundir a los republicanos, por si acaso, con el partido de Marine Le Pen, que se llama Agrupación Nacional. Y ese partido, que recuerden que fue el Frente Nacional, en la época sobre todo del padre de Marine Le Pen, bueno, Agrupación Nacional tiene solo 8 de los 577 escaños dentro de la Asamblea Nacional. A todo esto quizás vieron en las noticias, hubo elecciones regionales ahora el fin de semana en Francia. Muchos pensaban que este partido le iba a ir muy bien y no fue así. Así que me imagino que algunos respirarán tranquilos, los que ven con horror, ¿cierto?, la posibilidad
de que Marine Le Pen se convierta en la primera presidenta de Francia. Bueno, entonces, la pregunta que quizás nos podemos hacer, bueno, ¿cuáles son los objetivos entonces del presidente al salir o al acabar con esta operación Barkhane? Lo que no significa que vaya a salir de todo el continente, por favor, porque la presencia militar francesa en el continente es impresionante. Lo que él quiere es acabar con eso, que es al parecer lo que le está incomodando, ¿cierto? Sobre todo de cara a la opinión pública francesa. Lo que él quiere hacer es involucrar a otros países en una misión conjunta, un poco al estilo de cómo lo ha hecho Estados Unidos en algún momento, en Afganistán, en Irak. Quiere en el fondo mayor apoyo de las potencias europeas, y también con eso conseguir disminuir de alguna forma el gran sentimiento antifrancés que hay en muchos de estos países africanos. Países como Grecia, Serbia e Italia ya se han comprometido a enviar tropas y apoyar a Macron en esta idea. O sea, no es que se termina la operación 100%, sino que en el fondo vemos que hay como una reedición de esta operación. Porque la idea de Francia es ir retirando gradualmente estos 5.100 soldados que tiene, y se supone que va a dejar solo a las unidades de las fuerzas especiales. Y también lo que pretende con esta decisión es ceder el protagonismo a las fuerzas locales como muestra de apoyo. O sea, que la Unión Africana, bueno, que las fuerzas militares, las fuerzas armadas de estos países africanos también de alguna manera vayan tomando el control, ¿cierto? Con el apoyo de Francia, por supuesto, y de otras potencias europeas. Bueno, pero más allá del interés en seguridad, Francia tiene unos lazos económicos robustos con Francia, importantísimos. Francia es el principal exportador al continente africano dentro de la Unión Europea, con 22.000 millones de euros en bienes. Francia además cuenta con la mitad de la diáspora africana en Europa. Estamos hablando más de 5 millones de personas que contribuyen con 8.000 millones de euros anuales en remesas. Bueno, y aquí vemos un mapa que lo encontré fantástico, la verdad que lo encontré ahora, y nos resume muy bien los recursos que tiene África, ¿cierto? África, recuerden que es un continente riquísimo, y la importancia económica para Francia es de vital importancia justamente en el ámbito de los recursos naturales. Bueno, África posee ya sola más de 60 tipos diferentes de minerales y contiene 1/3 de todas las reservas minerales del mundo. Tiene, por ejemplo, un 90%, escuchen bien, un 90% de todas las reservas de platinoides, cobre, níquel, zinc, esos son los platinoides. Un 80% del coltán, este componente que puede sonarnos muy nuevo a nosotros, muy distinto. Hay que recordar que es muy importante porque es un componente esencial de todos los dispositivos electrónicos muy compactos, chiquititos, como teléfonos móviles, GPS, satélites, armas también teledirigidas, bueno, y también de televisores, plasmas, videoconsolas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no se ve dónde está el coltán, pero no hay que olvidar que en el Congo, que es este gran país en el centro, donde se dice diamantes, ahí se habla de que están 80, 90% de todo el coltán del planeta, incluso. Porque está ahí. La verdad que este 80 o 90 del continente, la verdad que se concentra justamente en el Congo. Claro, y aquí dice diamantes porque probablemente es lo que más destaca, pero el Congo en particular tiene de todo. Tiene cobre, tiene oro, tiene diamantes, tiene coltán, tiene, bueno, de todo, de todo, de todo. Bueno, el continente tiene un 60% del cobalto, tiene también un 46% de las reservas de diamantes y un 40% de reservas auríferas o de oro. Y también no debemos olvidar, que aquí no lo podemos ver, pero que el continente africano también tiene muchas fuentes energéticas, diversas y muy diferenciadas. Abundante energía fósil, tiene gas en el norte de África, petróleo en el Golfo de Guinea, carbón en África Austral, cuencas hidrográficas,
Ahí también está el uranio, mira, ahí se puede ver el uranio, que está justo en la zona, además, históricamente controlada por Francia, de eso hablaremos en un segundo más, y aquí también se ve el uranio, uranio, la U, ¿cierto? En Níger, aquí, que es una de las mayores reservas también mundiales de uranio. ¿Qué me falta? Tenemos, bueno, la luz solar, también como fuente energética, y capacidades geotérmicas, también tiene África. Bueno, ahora volviendo, digamos, a esta relación comercial entre Francia y África, Ghana y Costa de Marfil, o de Ghana y Costa de Marfil sale el 70% del cacao mundial. Ahí tenemos el cacao, y ahí, bueno, aquí tenemos a Ghana, pero esta es la zona, digamos, del cacao, ahí al sur. Entonces, de Ghana y Costa de Marfil sale el 70% del cacao mundial, cuya mayoría llega a Europa. Y también es muy importante para Francia el petróleo. De hecho, el 38% del petróleo que consume Francia proviene de África, y básicamente del norte de África, ¿cierto? Como Argelia, Libia, bueno, está tratando de sacar de Libia con la guerra, está bien difícil, pero el 38%, y aquí quizás es interesante también tener presente que la multinacional Total, que es francesa, produce en África el 30% de todo el petróleo y el gas, y es la principal distribuidora de crudo de África, con 4.500 gasolineras en 40 países en África. Pero muchos creen que definitivamente lo más estratégico desde el punto de vista francés es el uranio. Ya lo veíamos, el uranio, ¿cierto? Es un elemento, sabemos que es fundamental, es un combustible básico para los reactores nucleares. ¿Y por qué para Francia es tan importante? Porque la energía nuclear supone el 77% del consumo de electricidad de Francia. O sea, el 77% de la electricidad francesa proviene de plantas nucleares, y para eso es necesario mucho uranio. Y ese uranio proviene básicamente de Mali y Níger. Y eso también explica también cuál es la relación, bueno, obviamente de Francia con esa zona, pero también por qué la lucha antiterrorista, por ejemplo, es tan importante, y digamos, fundamental para Francia, porque estamos viendo que las grandes minas de uranio están en una de las zonas más conflictivas hoy día del Sahel, a propósito de esta guerra contra el terrorismo de inspiración islámica. De hecho, en esta zona, y bueno, específicamente al norte de Níger, me imagino que donde está más o menos Esaú, queda un poquito más al norte, está la empresa Areva, que es una empresa francesa, que tiene 2 filiales, y bueno, y esas extraen la mayor parte del uranio que consume Francia para generar electricidad a partir de esta matriz nuclear. Bueno, pero la verdad que sobre todo en el tema de la seguridad y el interés que tiene Francia en el continente africano, no solo se queda en el Sahel por sobre todo por los recursos que requiere Francia de esta zona, sino que hemos ido viendo cómo también hay otros lugares de vital importancia para Francia, como es lo que ocurre más aquí, más al sur. Por ejemplo, en este país, ¿cierto?, que es Mozambique. En Mozambique también ha hecho bastante noticia en el último tiempo, yo no sé si lo habrán leído o no, o sea, yo creo que, bueno, estamos clarísimos que el terrorismo de inspiración islámica en el Sahel es, digamos, el epicentro quizás hoy día del terrorismo islámico. Sin embargo, ha hecho bastante noticia, lamentablemente, por el mismo tema, por el terrorismo islámico, Mozambique, que está aquí, y aquí también hay bastante interés económico por parte de África, que les voy a comentar inmediatamente. Ahí tenemos las 3 banderas, Mali, Níger, Francia. Mali, Níger, ¿cierto?, donde están estas grandes minas de uranio que son tan importantes para Francia. Y aquí tenemos una caricatura que creo que resume muy bien también la presencia
esto es muy básico, quizás muy simplista, pero de alguna manera la presencia militar francesa en la zona del Sahel, ¿cierto? Donde justamente entre Mali y Níger están estas grandes minas de uranio, donde también hay muchísimos terroristas islámicos, hay incluso terroristas, aparece como un tuareg, ¿cierto? Que son, yo no digo que todos los tuaregs sean terroristas, por favor, pero hay un grupo importante que se benefició con la guerra en Libia, que adquirieron armas y que están armando esta trifulca también unidos con los terroristas islámicos en esta zona. Entonces, en el fondo, lo que estamos viendo aquí es cómo Francia viene, ¿cierto?, a poner la bota, pero porque quiere cuidar básicamente las minas de uranio que son tan importantes para una zona, ¿cierto?, para un área estratégica en cualquier país como es la electricidad, ¿cierto? Bueno, eso se resume ahí muy bien, creo yo. Bueno, la importancia de la lucha antiterrorista también se ve muy bien, por ejemplo, lo que está ocurriendo, les comentaba yo, en Mozambique. Mozambique, ¿cierto?, que está bastante alejado del África, ¿cierto?, llamado África Occidental. Sin embargo, esta zona también ha sido azotada por el terrorismo islámico y aquí también hay una relación con Francia que se las voy a contar inmediatamente. Bueno, aquí tengo una cita que resume algo bien particular y concreto. El 24 de marzo, grupos armados identificados como parte del denominado Estado Islámico en África Central irrumpieron en la ciudad portuaria de Palma, en la costa de la provincia de Cabo Delgado. Atacaron, entre otros objetivos, las obras en construcción de la petrolera Total, llegando a nuevos grados de barbarie, incurriendo en el asesinato de menores de 11 años, quienes serían decapitados para hacerles ver a sus familias que el Estado de Mozambique no les garantiza la más mínima seguridad y que se encuentran a su suerte. Eso está pasando en Mozambique y básicamente en el norte, en Cabo Delgado. Y les digo Cabo Delgado porque eso es lo que ha salido en general en la prensa al menos internacional. Bueno, cortito, Mozambique es un país que tiene cerca de 30 millones de habitantes. Aquí la lengua oficial es el portugués, porque bueno, fueron colonia portuguesa, y la mayoría de su población, más o menos un 35%, son católicos, mientras que un 30% son musulmanes, y un PIB per cápita bajísimo de $1.200 anuales por paridad de poder de compra, uno de los más bajos del mundo. Estamos hablando de uno de los países más pobres del mundo. Sin embargo, era un país relativamente tranquilo, había mucha pobreza, pero también había un potencial gigantesco desde el punto de vista del turismo, o sea, un país que tenía todas las posibilidades de ir desarrollándose, de ir evolucionando positivamente. Sin embargo, desde el año 2017, esta zona, este país comienza a ser, como digo, azotado por el terrorismo de inspiración islámica. Aquí básicamente opera el Ansar al-Sunna, que ha declarado su lealtad al ISIS, y han provocado, ¿cierto?, como dice ahí, que 700.000 personas abandonen sus hogares. Todo esto se concentra en el norte. Este mapa, lo reconozco, no es nada de bueno porque está todo en azul, celeste y uno se confunde, pero Mozambique sería lo celeste, es lo celeste. Y aquí tenemos el canal de Mozambique, que recuerden que separa a Mozambique de Madagascar, si vemos este mapa anterior, Mozambique, Madagascar al frente. Y la zona de Cabo Delgado es esta región aquí al norte, donde vemos Pemba, que es su capital, y Palma, donde fue este ataque que les comentaba hace un momento, está aquí al norte, pegadito a Tanzania. Bueno, aquí vemos las distintas etnias, bueno, y todo esto, a todo esto es muy azul, muy celeste, porque es la página, es de la ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, y bueno, todo de Naciones Unidas son colores celestes, entonces bueno, hay un tema ahí gráfico que explica esto de por qué se ocupan estos colores. El 90% de los afectados se aloja en casas de familiares y amigos con escasos recursos. El 80% de los desplazados internos son niños y mujeres. Y la ACNUR ha instalado también campos para que esta gente, para que me imagino ese 10% que no llega a casas de familiares y amigos puedan encontrar refugio. Pero realmente es terrible lo que está ocurriendo. Estamos hablando de terroristas que arrasan casas, las queman,
torturan, violan, asesinan a hombres delante de sus familias, bueno, y reclutan a menores. Esto es tremendo, y como les comentaba, es un grupo terrorista islámico que se ha afiliado al ISIS, y eso también explica en parte por qué este grado de barbarie, ¿no?, en contra de esa gente que la verdad que vivía ahí, y es una zona que era muy turística, además, justamente la zona ahí del norte, muy turística, muy tranquila, y que desde el año 2017 ha estado sufriendo esta violencia terrible. Y que diría, y la sensación que tengo yo al menos, es que es un conflicto que como que ha salido a la luz pública, me refiero más en los titulares de los distintos medios de comunicación a partir de este año, probablemente a partir de ese ataque que ocurrió a fines de marzo. Bueno, ¿y cuál es la relación de Mozambique con Francia? Porque, ¿cuál es, cierto? Bueno, y es que, como estaba ahí, también se los comentaba, Total, esta multinacional energética francesa, tiene en Mozambique un proyecto por 20.000 millones de dólares de gas natural licuado, justamente en Cabo Delgado, y por la creciente escalada yihadista, decidió suspender el proyecto. Sin embargo, en el contexto de esa cumbre que les comenté en un comienzo para conseguir financiamiento, ¿cierto?, para los países africanos, consecuencia, digamos, de esta crisis, consecuencia de la pandemia, ahí el presidente de la empresa prometió que va a reanudar la actividad de la empresa en esta zona. Él dijo textual: volveremos y tenemos la confianza total de que el gobierno de Mozambique está trabajando y logrará restaurar la seguridad. Total continúa comprometida con su proyecto en Mozambique. La demanda de gas natural crece, para el planeta es importante la energía, es una prioridad, por eso seguimos comprometidos. Y ahí también Total anunció un acuerdo con Uganda y Tanzania para desarrollar un gasoducto por el valor de 3.5 mil millones de dólares. O sea, vemos a un Macron, no sé, digamos, finalmente qué nivel de injerencia tendrá, pero me imagino que algo habrá, y como muestra de apoyo también al continente africano, y en este caso especialmente hacia Mozambique, decide reanudar el proyecto, porque como les digo, habían dicho que no iban a continuar, dado el grado de inseguridad en esa zona. Bueno, pero no todo queda en el tema seguridad y económico, sino que también Macron quiere realmente, intenta por lo menos, mostrarse interesado en mejorar la situación del continente africano. O sea, de alguna manera él quiere marcar un antes y un después, se quiere desmarcar de alguna manera del pasado colonial, de la relación, ¿cierto?, de superioridad hacia estos países africanos. Bueno, hay un cambio, él intenta, ¿cierto?, digamos, instaurar un cambio en esta relación de Francia con el continente africano. Y en esta reunión del 18 de mayo, en esta cumbre que les comenté hace un rato, con el fin de conseguir financiamiento para las economías africanas, él habló de un New Deal, un nuevo trato con África. O sea, vemos, como les digo, que intenta hacer este cambio. Aquí podemos hacer un paréntesis y recordar que lo del New Deal viene de Franklin Roosevelt, el presidente norteamericano, cuando él de alguna manera bautiza su política que puso en marcha en los años 30 para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión, ¿no? Es en ese contexto entonces que surge este concepto de New Deal, de nuevo trato, y bueno, Macron lo toma, ¿cierto? Y lo vuelve a señalar en este contexto. Entonces, Macron quiere mostrarse como un líder solidario y preocupado por el desarrollo económico de África. Entonces, como les decía, vemos aquí un cambio, y porque creo que es importante tener presente que en materia sanitaria África parecía al menos haber sorteado lo peor de la pandemia con alrededor de
o no más de 140.000 muertos oficialmente contabilizados por el coronavirus en todo el continente. Bueno, sin embargo, igual, no sé si vieron las noticias, pero el otro día, al menos en el Mercurio, salió una noticia chiquitita de que había comenzado la preocupación por el continente africano porque se estaba viendo un aumento muy importante de casos y quizás este escenario tan positivo para el continente africano quizás no dure demasiado. Bueno, podemos recordar en todo caso que a esta altura hay bastante coincidencia de que África se ha salvado del coronavirus por su población joven, por su menor densidad poblacional, por una población rural, ¿cierto?, que está más alejada. Bueno, hay una serie de elementos que explicarían el por qué África, a diferencia del resto del planeta, la verdad que ha tenido mucha suerte, no sé si llamarle así, y le ha ido bastante bien. Sin embargo, bueno, como les decía, habrá que ver qué ocurre porque esta noticia de hace 2 días la verdad que era bastante desalentadora, pudo haber sido un brote o una cosa, cierto, temporal, pero habrá que seguir viendo un poquito ahí cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿cierto? Pero bueno, quedándonos con la idea de que la pandemia no ha afectado enormemente, por lo menos desde el punto de vista sanitario, el continente, sí se ha visto sumamente afectado desde el punto de vista económico. El coronavirus ha sumido a todo el continente en su primera recesión en un cuarto de siglo y este 2021 va a crecer la mitad que la media mundial. El año pasado, la economía africana se contrajo un 2,6% y al menos 41 países africanos entraron en recesión a raíz de la situación sanitaria frente a los 11 que lo hicieron durante la crisis de 2008. O sea, vemos una diferencia absoluta. Imagínense, la crisis de 2008-2009, solo 11 países entran en recesión y ahora 41. Entonces, es un contexto muy distinto. Estamos hablando además de un continente tremendamente endeudado, que sobre todo en la década de los 90 recibió mucha ayuda, pero una ayuda que hay que pagar. Y bueno, lo que está haciendo Macron es de alguna manera intentar mediar para que países ricos, acreedores, ¿cierto?, ayuden, alivien a África con estas deudas. De hecho, es bien interesante porque aquí Macron lo que está tratando de hacer es que los países ricos cedan parte de sus llamados derechos especiales de giro del FMI para que África pueda llegar y pueda conseguir lo que necesita para salir de esta crisis. Es bien increíble, pero el Fondo Monetario Internacional funciona en base a estos derechos especiales de giro, donde cada país tiene un total, un monto. En el caso del continente completo, ellos pueden acceder a 33,6 mil millones de dólares. En cambio, los países europeos tienen acceso a muchísimo más. A ver si tengo aquí el dato exacto. A ver, el FMI tiene que aprobar este mes de junio emitir derechos especiales de giro por 650.000 millones de dólares. África tiene el derecho a 33.000 millones de dólares, 24.000 millones son para los países subsaharianos. Claro, no tengo ahí exacto cuántos son para Europa, pero imagínense, del total 650.000 millones de dólares, solo para el continente africano son 33.000 millones de dólares. Entonces lo que propone aquí Macron es que los países ricos, los países que no están tan agobiados por la crisis, puedan ceder parte de estos llamados derechos especiales de giro para ayudar a los países africanos. Interesante, vamos a ver qué ocurre con eso. Como les comentaba, bueno, Macron insiste y trata de mostrarse como un líder solidario. Ya en 2019 defendió la creación de un fondo de inversión de 2,5 mil millones de euros para apoyar a pymes y jóvenes emprendedores africanos. Y bueno, lo vemos en esa línea, en el fondo, y también su objetivo en todo esto es algo que es bastante lógico, la verdad, y que me imagino que muchos líderes también lo han pensado, pero no lo llevan a la práctica, no funciona, que es ir a la causa del problema, digamos, tratar en este caso de ayudar a los países africanos para de alguna manera contener la migración hacia Europa, que es un gran problema para algunos países europeos. Y esto es bien importante para Macron, porque una política
que contenga la migración le puede beneficiar en las elecciones del próximo año, porque su mayor rival, que aquí la tenemos, que es Marine Le Pen, utiliza un discurso de refuerzo del control de fronteras, ¿cierto? Entonces, claro, Macron en el fondo también debe tener muy claro que muchos franceses no quieren más inmigrantes, pero él tampoco va a tener una política de cierre de fronteras, pero intenta de alguna manera evitar que emigren los africanos gracias a una ayuda económica en el terreno. ¿Mm? Así que vamos a ver cómo le va con todo esto. Macron ha hecho un total de 24 visitas oficiales a 18 países africanos. Tan solo este año, 2021, 3 de sus 5 visitas al extranjero han sido a África. Y como les comenté hace un ratito, Macron está aprovechando muy bien la poca presencia de algunas de las principales potencias extranjeras para erigirse, podríamos decir, como el portavoz del mundo occidental. Entonces, en este mapa se ve cuáles fueron las colonias francesas, ¿cierto? En el noroeste, o la llamada África Occidental, ¿cierto? Que es todo este color mostaza más oscuro, y lo que está más amarillo son los territorios que Macron ha visitado, pero que no son colonias francesas, y que nos estarían demostrando esta idea de él de poder ampliar su zona de influencia, o la zona de influencia francesa en África, aprovechando esta ausencia de otras potencias occidentales. Así que en ese sentido, súper interesante. Bueno, y aquí tenemos el reparto de África. Este mapa probablemente ya lo hemos visto, pero nunca está de más, ¿cierto?, recordar este reparto que se llevó a cabo en la famosa, ¿cierto?, cumbre de Berlín, donde se dividieron literalmente los europeos del continente africano, porque ya no podían seguir agarrándose del moño, literalmente, ¿cierto?, por los distintos territorios. Y aquí vemos que los dos grandes, o las dos grandes potencias coloniales son, ¿cierto?, Francia, que es todo lo azul, y el Reino Unido, que es todo lo rojo. Impresionante aquí. Y la verdad que aquí la presencia del Reino Unido también va a aumentar después de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que los italianos salen, los alemanes salen. Hay un cambio en este mapa, pero ya con esto nos podemos hacer una muy buena idea de la influencia, o por qué, ¿cierto?, se habla de este neocolonialismo francés en esta zona de Francia. Bueno, es justamente porque Francia estuvo más de un siglo, ¿cierto?, en esta zona. Así que ahí queda clarito. Bueno, recordar algunas cosas. Cuando hablo de aprovechar esta oportunidad, que significa la ausencia de potencias occidentales en el terreno, me refiero a algunos asuntos concretos. Por ejemplo, en materia de defensa, Estados Unidos anunció, bajo la administración Trump, la retirada de todas sus tropas de Somalia, y se ha planteado también Estados Unidos sacar todas sus fuerzas del Sahel, una política que probablemente continúe Joe Biden. No se sabe, pero muchos creen que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, veríamos una presencia aún menor por parte de Estados Unidos desde el punto de vista, digamos, militar en la zona. Hay una escasa presencia diplomática del Reino Unido, que da una ventaja a Macron, ¿cierto?, indudablemente. Boris Johnson no ha visitado el continente en sus casi 2 años al frente del país, y otros países europeos los hemos visto con cierto activismo, podríamos decir, en África, pero que tiene que ver con un tema muy distinto, que es el pedir perdón por lo ocurrido, lo hecho durante el periodo de colonización. Y aquí vamos a recordar algunas cosas, ¿cierto? Tenemos el caso de Bélgica, algo que quizás se nos pasó un poquito de largo porque ya el año pasado, ¿cierto?, plena pandemia, se supone que seguimos en plena pandemia, pero probablemente estábamos un poquito más desconcentrados. Bueno, el 30 de junio, o sea, hace un año atrás, el día que se cumplía el aniversario número 60 de la independencia del Congo, el rey de los belgas, Felipe, por primera vez
lamentó los actos de violencia y los sufrimientos infligidos a aquel país en la época colonial. No hay que olvidar que se dice que, digamos, lo peor de lo peor se vivió en el Congo, ¿cierto? Todo lo que hizo el rey Leopoldo, porque no hay que olvidar que primero el Congo fue como una especie de patio, o sea, o una propiedad privada, así era una propiedad privada del rey Leopoldo, y ahí se hicieron las atrocidades, se llevaron a cabo las atrocidades más tremendas que quizás se haya hecho en alguna colonia africana, asiática, ¿cierto? Y después se le quitó este derecho como de propiedad privada al rey y pasó a ser una colonia del Estado belga, y la verdad que las atrocidades continuaron, y bueno, el rey Felipe recién el año pasado pide perdón o lamenta lo que ocurrió en el Congo. Se habla de más de 10 millones de muertos en aquel territorio durante la época en que los belgas tuvieron ese territorio bajo su control. Bueno, esto no ocurre a pito de escopeta, digamos, esto tiene un contexto y se los voy a comentar porque es bien interesante. Cuando ocurre lo de George Floyd en Estados Unidos, recuerden que no solo pudimos observar grandes manifestaciones ¿cierto?, de todo tipo en Estados Unidos, ¿cierto?, por parte de la población, tanto negra como blanca, que estaba en contra de la violencia policial, del racismo estructural, así le llaman mucho, ¿cierto?, en Estados Unidos, sino que esto se trasladó y se exportó a todo el mundo. Pudimos ver distintos tipos de manifestaciones, digamos, en relación al racismo, a la violencia policial, etcétera, etcétera. Bueno, esto llegó también a Bélgica, fue bien intenso lo que se pudo ver ahí, y de hecho, bueno, las estatuas que habían del rey Leopoldo en Bélgica las pintaron, algunas hasta las botaron, o sea, esa fue como la manera que tuvieron estos manifestantes de expresar eso que nace de alguna manera o se expresa a partir de lo ocurrido con George Floyd en Estados Unidos. Me refiero, por si acaso, si alguien no lo recuerda, George Floyd, ¿cierto?, este afroamericano, ¿cierto?, que muere en manos de un policía blanco, ¿cierto?, al que ¿cierto?, con la rodilla en el cuello, no lo deja respirar, y bueno, y se muere. Eso George Floyd fue tremendo, no solamente en Estados Unidos, sino que, como digo, esto se exportó, y en ese contexto es cuando el rey Felipe de Bélgica decide lamentar explícitamente y por primera vez los abusos coloniales en el Congo. Y es bien increíble, Namibia o Alemania, esto sí que fue también, esto fue hace nada, ¿cierto? El 28 de mayo, ahí está. Alemania también, en la misma línea, así como también Macron lo hizo en Ruanda, ¿cierto?, a propósito del genocidio ruandés, bueno, Alemania reconoció haber cometido un genocidio en Namibia e indemnizará al país. Namibia, recuerden, el genocidio de Namibia es considerado el primer genocidio del siglo XX, donde se asesinó, ¿cierto?, principalmente a las personas de dos etnias, la Herero y la Nama. Esto fue, bueno, estos dos grupos étnicos en Namibia se trataron de levantar contra el ejército del Imperio Alemán, y la verdad que, bueno, eso terminó muy mal. Algunos los asesinaron directa y abiertamente, a otros los lanzaron al desierto, donde murieron de hambre, de sed, a otros los llevaron a campos de concentración. Muchos dicen que este fue el experimento o la antesala de lo que sería el Holocausto después, durante la Segunda Guerra Mundial. Es bien impresionante, nosotros este tema de Namibia lo tocamos en alguna de las charlas, si alguien lo recuerda, fue de las últimas del año 2019, y a mí me llamó mucho la atención, porque cuando yo les hablé de este tema en esa charla que les di, había toda esta polémica de que Alemania quería pedir perdón, pero tenía el problema de las compensaciones, de las indemnizaciones, porque los namibios pedían indemnizaciones para los herederos, los descendientes de esos herederos, de esos Nama que fueron víctimas de ese genocidio. Y Alemania finalmente lo que hace, después de 6 años de negociaciones,
con Namibia decide indemnizar al país, pero no a las personas en particular. Lo que va a hacer Alemania, bueno, pero primero pidió disculpa pública y ha señalado que va a financiar proyectos de infraestructura, atención médica y capacitación por un monto de 1.100 millones de euros durante 30 años. ¿Mm? Así que aquí tenemos, increíble que en tan poco tiempo hemos visto estos gestos por parte de las potencias europeas hacia lo que fueron sus colonias. Y lo otro que también consiguió Namibia con este gesto de Alemania es repatriar cráneos y todo tipo de huesos y cosas que se llevaron los alemanes hacia su país para poder investigar y de alguna manera ya comenzar a demostrar la superioridad racial en desmedro de la población negra o africana. Todo eso que después lo vamos a ver, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera ya es ensayado en Namibia con este genocidio en contra de los Herero y Nama. Bueno, entonces tenemos bien increíble en tan poco tiempo a Alemania, Bélgica y Francia pidiendo perdón por lo ocurrido en la época de las colonias. Bueno, pero volviendo a este vacío de poder, ¿cierto? Podríamos decir por parte de las potencias occidentales, como les comentaba, no hay mucho interés en este momento, solamente tenemos estos ejemplos. Se dice que solo España tendría un renovado interés en África, pero que no tiene nada que ver a lo que estamos viendo por parte de Francia. En todo caso, yo igual les traigo esto, no me voy a meter aquí en detalle, pero Sánchez dijo en marzo, esta será la década de España en África, y tiene, digamos, algunos proyectos para ese acercamiento. Bueno, pero definitivamente lo que me interesa, bueno, y aquí tenemos una foto de todo esto, Sánchez viajando a Angola y Senegal. Lo que también ha quedado súper claro con este interés por parte de Macron en África es de alguna manera situar a Francia como el principal competidor de China. China, si ya se habla de China-África, o sea, como para que vean cuál es la relación que tiene hoy día China con África. La verdad que es impresionante. El gigante asiático es el principal socio bilateral de África y representa el 16% de las inversiones directas extranjeras, que es el doble de Francia. Tan solo en Costa de Marfil, los chinos han concedido 23 préstamos por el valor de 3.7 mil millones de dólares. Bueno, y Pekín no solamente quiere continuar, o sea, quiere seguir, ¿cierto?, digamos, intensificando su relación comercial, económica con el continente africano, pero también quiere aumentar su influencia política, en desmedro de la francesa, porque Francia todavía tiene, al parecer, más influencia política que lo puede tener China. Pero bueno, lo que podemos ver aquí es bien increíble, porque la verdad que aquí el mercado africano vemos el principal origen de las importaciones, y todo lo hemos teñido de rojo, que es China. Después es Francia, indudablemente, o sea, el segundo sería Francia, ¿cierto?, con Níger, Burkina Faso, República Central Africana, y aquí tenemos a Gabón, territorios que fueron parte, ¿cierto?, de la colonia francesa. Y la inversión de China en África, eso también es muy interesante, principales sectores de los préstamos chinos. Entonces, por ejemplo, en Níger y Chad, los chinos, digamos, le están concediendo dinero a esos países en el área de la industria. En el caso de Níger un 50% y Chad un 71%. Impresionante. Después la minería en la República Democrática del Congo y en Angola, porque bueno, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, en el caso de lo que fue parte de la colonia francesa, ahí no vemos inversión, o una gran inversión china, porque ahí están los franceses, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad que es increíble, o sea, cómo China ha ido aprovechando esta además política que tiene todavía el mundo occidental respecto de África,
alguien por ahí lo resumía muy bien, ¿cierto? Francia, en este caso, llega y trata de conquistar a los africanos con presencia militar, en cambio China trae inversión, trae lucas directamente, y eso hoy día para los africanos es muchísimo, muchísimo más atractivo. Y además, por otro lado, uno diría, bueno, pero quizá con las tropas francesas, con la relación económica con estos países, quizás esos países están mejor. Es que tampoco están mejor, o sea, no ha sido exitosa la gestión, la relación de Francia con África. Y lo que están viendo hoy día los africanos es que los chinos llegan con otro discurso, con otra parada, podríamos decir, donde además sabemos que los chinos nunca van a cuestionar si hay una dictadura, no hay, si me gusta o no me gusta el régimen, sino que donde están los recursos que a ellos les interesa, invierten y compran. Básicamente se resume en eso. Bueno, y no hay que olvidar la famosa ruta de la seda, ¿cierto? El gran, gran proyecto de Xi Jinping que pretende, ¿cierto?, acercar a China a los mercados y que además invierte en infraestructura en otras partes del mundo para que también sus mismos productos lleguen a todas partes, ¿cierto? Y también China pueda llegar a los lugares que le interesa para, por ejemplo, ¿cierto?, acceder a ciertos recursos naturales. Bueno, este mapa, esta infografía, es bien interesante porque hay muchos mapas de la ruta de la seda, pero este, aunque no es lo último, lo más actual, sí nos muestra, por ejemplo, el grado de avance de la infraestructura en el continente africano. Vemos, ¿cierto?, cómo tenemos líneas de tren, líneas ferroviarias que están, ¿cierto?, en construcción, aquí en toda la zona oriental del continente africano. Esto es pura inversión china. Después aquí, bueno, en Angola vemos una línea de tren ya construida, y vemos aquí en proyecto en Nigeria, en Senegal, ¿cierto? Que estos son parte del proyecto chino en el continente africano. Se supone que además China lo que quiere hacer, es bien interesante, es unir Djibouti, que es este país chiquitito junto al frente de Aden, estratégicamente bien ubicado, que tiene además bases militares de todos los países, porque la verdad que no puede ser más increíble el lugar este, Djibouti. Bueno, lo que quieren los chinos es unir Djibouti con Senegal, y probablemente esta línea férrea que está aquí en Senegal, donde vemos Dakar, que ya está en construcción, esto se vaya alargando, ¿cierto?, hasta, y pasando por todo el Sahel, para llegar a Djibouti. Algo que alguien podrá decir, pero eso es una locura, con toda la inestabilidad que hay ahí, todo bueno, pero quizás, viendo del lado bueno, eso logre mejorar la situación de esa gente que vive en ese verdadero infierno, a juicio de muchos analistas. Bueno, la interferencia, la influencia o la dominación china en África es impresionante, pero claro, se nota menos porque no es una presencia militar, es una cosa muy, muy distinta. Y aquí ya vemos un mapa de la llamada colonización en el siglo XXI, que es muy distinta quizá, o quizás no tan distinta de la que había hace un siglo atrás, pero este mapa es muy interesante porque nos muestra la presencia francesa. Lejos, ¿cierto? Bueno, todos estos militares es la presencia francesa, tanto, o sea, lo permanente, perdón, es donde están las banderitas, como por ejemplo lo que hay en Chad, que les comenté hace un ratito, donde tiene su sede la operación Barkhane. Aquí tenemos una base militar francesa en Djibouti, pero aquí en Djibouti también están los chinos, está Estados Unidos, está Japón. Bueno, China, la única base militar fuera de China, está en Djibouti. Bueno, no creo que sea tan fácil para los chinos llegar a instalar bases militares, porque en general las bases militares, ¿cierto?, son europeas, en otros casos son rusas, y claro, no le queda mucho espacio, creo yo, a China para poder llegar a instalar sus bases, pero el lugar que tiene es fantástico, porque como le decía, Djibouti es justamente, ¿cierto?, está aquí en este estrecho por donde pasa un porcentaje enorme de las mercancías, petróleo y todo del planeta. Bueno, a este mapa, bueno, aquí también vemos un poco el contraste con la presencia británica, así como vemos una Francia que básicamente tiene presencia militar, y que tiene presencia también económica, que es a través, por ejemplo, de Total,
Yo les agregué aquí un total que está funcionando en el Congo, aquí en Mozambique. Vemos que los británicos tienen, ¿cierto?, su Shell y British Petroleum por todo el continente. Esa es la forma que tiene, ¿cierto?, el Reino Unido de, entre comillas, colonizar o seguir colonizando el continente africano. Bueno, y aquí también podemos ver algo de la infraestructura financiada por China, ya lo vimos en el mapa anterior, pero aquí podemos ver, ¿cierto?, conexiones ferroviarias, puertos marítimos, ¿cierto?, aquí en todo el Golfo de Ghana, aquí al sur lo podemos ver, bueno, lógicamente también en Djibouti, y nuevamente aquí en la costa oriental africana. Muy importante la presencia china, y eso también lo que pretende hacer Macron, ¿cierto? De alguna manera contrarrestar esa influencia. Bueno, aquí tengo la cita del ministro de Exteriores francés y dice: estamos en una pelea con China por influencia, una batalla sobre qué sistema de gobierno deberían ver como un modelo. Yo creo que a esta altura a los africanos no les importa tanto el modelo, sino que quieren las lucas, y China en eso ha sido muy concreta, y como digo, muy eficaz. Impresionante. Bueno, Macron entonces definitivamente quiere mejorar sus relaciones con el continente, pero la mala imagen que tiene Francia en el continente le juega muy, muy en contra. Sin embargo, hay otros países que no tienen este peso del pasado, y que de hecho tienen una imagen bastante más positiva, que son, por ejemplo, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, y esos países están entrando poco a poco, y esos países tienen muchísimas más posibilidades de entrar que Francia, incluso en otros países donde hoy día no tiene presencia, porque esos países no están, ¿cierto?, teñidos, podríamos decir, de lo que fue la colonización. Pero, bueno, lo otro que también es bien importante tener presente es que el otro elemento que es fundamental, ya hemos visto los lazos comerciales de Francia con el continente, la presencia militar, está también el uso de el franco CFA, que se utiliza en muchos países de la antigua, podríamos decir, África francesa, países que tienen sus bancos centrales, pero que están íntimamente relacionados con Francia. De hecho, Francia tiene poder de veto en los dos bancos centrales que hay en la zona. ¿Y cómo será también las intenciones de estos países africanos de liberarse de la influencia francesa, que quieren acabar con esta moneda que es podemos decir, una herencia, un vestigio de la colonización francesa? Y ellos quieren, como digo, instaurar una nueva moneda que va a llamar ECO, que entraría a funcionar o a circular en 15 países del África Central y Occidental. Bueno, y ahí Francia obviamente está bien tensionada por este asunto, pero finalmente al parecer va a ceder y va a permitir el cambio. Sin embargo, se supone que igual Francia va a seguir influyendo también en la política monetaria de toda esta zona. Bueno, en eso están. No me quiero alargar demasiado, pero quiero también un poco comentarles rápidamente, antes que vayamos a las preguntas, que algo que también explica en gran parte cuál es la presencia de Francia en el continente, a diferencia, por ejemplo, del Reino Unido, es que Francia, cuando da la independencia a todos estos países, excepto Argelia, porque recuerden que Argelia lleva, digamos, libra una larga guerra por la independencia, pero los otros países del Sahel hacia el sur, que fueron parte de la colonia francesa, lo que hizo Francia fue negociar. Charles de Gaulle lo que hace es ponerle condiciones a esos países para que se independicen. ¿Y qué es lo que se llevó a cabo? Se firmó una especie de acuerdo llamado Pacto Colonial, donde estos países se comprometieron a una serie de cosas, como por ejemplo permitir la presencia militar francesa, permitir que, digamos, la moneda fuera este franco, podemos decir africano, el CFA, y que estuviera, digamos, manejado desde Francia,
estos países también tuvieron que comprometerse a pagar la llamada deuda colonial, eso es impactante, por todo lo que Francia habría hecho en estos países. Estamos hablando de que Francia recibiría alrededor de un pago de 440.000 millones de euros al año en concepto de deuda colonial. Después, Francia también consiguió derecho de preferencia sobre materias primas y recursos naturales. O sea que los primeros, los que tienen, digamos, están primero en la lista, si es que se descubren nuevos recursos, si es que se va a explotar un nuevo recurso en estos países, Francia tiene la primera posibilidad. Y así hay una serie de condiciones que Francia le puso a estos países. Muchos de estos acuerdos siguen vigentes, lo que explican en gran parte el llamado neocolonialismo francés, o la llamada Francáfrica, que es esta relación tan íntima, podríamos decir, hasta el día de hoy entre Francia y estos países africanos. Bueno, feliz de